Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un día más conectados con ustedes a través de la señal de USIL TV y Bets Cable, y eso por supuesto nos complace mucho. Más aún, ahora que se ha firmado el convenio entre nuestra casa de estudios y la empresa Bets Cable para masificar aún más nuestra transmisión. En imágenes estamos viendo al señor Raúl Descanseco, presidente fundador de la organización San Ignacio de Loyola, y el señor Demóstenes Terrones, presidente de Bets Cable, precisamente luego de suscribir este importante convenio. Quiero comenzar el programa de hoy agradeciendo la generosa conexión y sintonía que hemos tenido ayer en nuestro programa debut y, por supuesto, la buena disposición de los invitados que nos acompañaron en el estudio. Gracias, en verdad, muchas gracias, porque todo eso es un gran estímulo para nosotros y si hubiera necesidad de un aplauso, ese aplauso sería, en verdad, para ustedes que están detrás de la pantalla. Muchas gracias. Bueno, vamos a lo nuestro. El día de hoy seguimos con más invitados, con más propuestas. Vamos a conocer a más candidatos para que tú te enteres y sepas por quién o por qué debes votar por ellos. Así es que presta mucha atención porque este programa, como todos, van a ser súper importantes. Soy Juan Carlos Guerrero y esto es Aún no decido. Bienvenidos. Muy bien, estamos de vuelta al programa. Yo estoy aquí acompañado de mis invitados el día de hoy, 4, igual que ayer, todos representantes de diferentes partidos políticos con diferentes propuestas, pero con un mismo propósito, por supuesto, llegar al Congreso de la República, que es la aspiración máxima que tienen ellos en esta elección. Vamos a conocerlos un poco a través de imágenes en pantalla. Ok, control, tenemos en primer lugar la presencia de la doctora Fanny Fregueiro Morán, limeña, de 63 años, licenciada en Derecho y Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres, ex procuradora pública del Ministerio de Salud y candidata de Alianza para el Progreso con el número 21 por la ciudad de Lima. Tenemos también al doctor Julio Eugenio Seico Ibáñez, Yagui, limeño de 48 años, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Economía Social de Mercado y Reforma Política, candidato del PPC con el número 27 por Lima. A continuación, Magali Margarita Zapata Basalar, chalaca, de 54 años, cafebarista y periodista taurina, vaya que interesante, candidata de Solidaridad Nacional con el número 33 por Lima. Y nuestro último invitado, 32, disculpen, ese es un tema sensible con las damas, seguro que sí. Y estamos también con Alejandro Sánchez Pachas, limeño de 48 años, licenciado en Medicina Humana por la Universidad Federico Villarreal, director médico de Geriatras a Domicilio y candidato de Vamos Perú con el número 11, por supuesto, también por Lima. Bien, los hemos conocido, algunos datos importantes para que ustedes sepan quiénes son. Nuevamente la bienvenida a todos, muchísimas gracias por estar aquí. La dinámica del programa es la siguiente, vamos a plantear 2 temas por bloque, vamos a tener 3 bloques de realización, temas en los cuales cada uno de ustedes va a tener aproximadamente 1 minuto y medio para poder exponer, desarrollarlos y quizás, si nos alcanza el tiempo, poder hacer una pequeña segunda vuelta para poder afianzar algunos temas. Empezamos en primer lugar de izquierda a derecha y después regresaremos en el sentido inverso. Ok. El primer tema del día de hoy, para que ustedes puedan exponer, se trata de la inmunidad parlamentaria, algo que está en boca de todos y la ciudadanía pide con mucha frecuencia. Quiero pedirle, por favor, a Fanny que empiece esta ronda. Fanny, sí. Bienvenida. Muy buenos días, muy agradecida a la universidad por la invitación. Sí. En cuanto al tema de la inmunidad parlamentaria, tanto lo que habla como Alianza para el Progreso, considera de que debe eliminarse la inmunidad parlamentaria, ¿no? La que está contenida en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. ¿Y por qué consideramos que debe eliminarse la inmunidad parlamentaria? Esta inmunidad se estableció como un mecanismo de protección para los congresistas, pero los congresistas, al fin y al cabo, son servidores del Estado. Y como servidores del Estado no pueden tener prerrogativas distintas a un funcionario público, como es un
por ejemplo, cualquier director general de una institución pública o privada, un gerente público, que no tiene inmunidad parlamentaria. La que le habla ha tenido muchos cargos en la administración pública y siempre ha sido sometida a cualquier, porque uno está al escrutinio, a cualquier situación que pueda, algún procedimiento administrativo cualquiera, porque del momento que uno asume un cargo de responsabilidad, tiene que estar sometida a eso. Entonces, ellos no son distintos. Por eso considera Fanny Frigerio Marán y Alianza para el Progreso que debe eliminarse el tema de la inmunidad parlamentaria. Ok, Julio, ¿cuáles son tus consideraciones respecto a este aspecto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Nosotros desde el PPC somos un equipo que juega limpio. Y el día de ayer tuvimos una presentación de 21 proyectos de ley para ser presentados desde el primer día en que nuestro grupo llegue al Congreso de la República. Dentro de ellos está modificar la prerrogativa constitucional del artículo 93 de la Constitución sobre inmunidad parlamentaria. Proponemos lo siguiente: para la inmunidad de proceso, que sea el Tribunal Constitucional, dentro de los 30 días que debe pronunciarse sobre este tema, que pasa a ser de su competencia. ¿Por qué? Porque lo solicita el Poder Judicial, y el Poder Judicial no podría resolverlo en la Corte Suprema después de haberlo solicitado. De la misma forma, si dentro de estos 30 días el Tribunal Constitucional, en el tema de la inmunidad de proceso, no señala que este procede, se da un silencio administrativo positivo y la inmunidad se levanta. Y en la inmunidad de arresto se le da 30 días al Congreso para que se pronuncie. Si no lo hace, pasa inmediatamente al Tribunal Constitucional. Si no lo hiciera el Tribunal Constitucional, entonces también tenemos un silencio administrativo positivo y se levanta esa inmunidad de arresto. Eso es lo que proponemos como PPC. Procedimiento que podría parecer largo, pero es a lo que apuntan ustedes directamente. Así es. Ok, Magali, ¿cuáles son tus consideraciones en relación a este tema? Gracias por la invitación a UCI TV. Y mira, yo creo que podemos hacerlo algo mucho más rápido. Es una de las propuestas que yo llevo para presentar el primer día de chamba en el Congreso. Es algo tan simple como que nos pongamos de acuerdo todos y se ponga en el tema de la Comisión de Ética Parlamentaria, en el Reglamento de Ética Parlamentaria, un acápite en el que se diga que nosotros, supongamos que este es el Congreso, estamos en el pleno de la Comisión de Ética y aprobamos si hay un congresista. Aquí viene el otorongo, si puede comer otorongo, y rápido, ¿no? Hacemos que con una medida cautelar, que la aprobamos todos en ese pleno de la Comisión de Ética, podamos sacar al congresista que se portó mal, ¿no? Y se vaya a esperar los plazos que ha dicho Seiko, aquí el amigo, y que lo espere en su casa, sin goce de haberes. Lo que tenemos es que cambiar la percepción que tiene el ciudadano, el elector, el votante sobre el congresista, y tenemos que ser efectivos y rápidos. Pero podemos hacerlo y tenemos que dar muestra de ello, y si nos ponemos de acuerdo es tan simple como eso. En la misma Comisión de Ética Parlamentaria ya podemos actuar para sacarlo, y eso no obstruye o no impide que como Solidaridad Nacional vamos a ir por cero inmunidad para delitos cometidos antes de la función pública del congresista, ¿no? Y también buscaremos que esa inmunidad, que no debe ser impunidad, ¿por qué no se elimina para el presidente de la República? Gracias, Magali. Está clarísimo. Alejandro, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es la propuesta al respecto que maneja Vamos Perú y tú precisamente? Bueno, ante todo quiero saludarlos. Buenos días a todos los televidentes de UCIL y Vez Cable. Prácticamente creo que llegamos a todo San Juan del Lurigancho, así que un saludo para todos ellos, ya que me han tenido por ahí también trabajando. Así que, bueno, con respecto al tema, yo creo que es un tema transversal a todos los partidos. Creo que hay un consenso en cuanto a lo que es la inmunidad parlamentaria y estamos en contra de ella. Pero, salvo un punto que es importante, hay actividades inherentes a los congresistas. Y esas actividades inherentes sí necesitan un respaldo, porque si no pueden ocurrir distorsiones en cuanto a lo que es la inmunidad. Pero aquel que cometa un acto doloso, que está fuera de su acción parlamentaria, debe ir sí a una comisión, puede ser la Comisión de Ética, puede ser visto por la Junta Nacional de Justicia. Ya nosotros en el hemiciclo diseñaremos cómo tiene que ser imputado el parlamentario que tenga delitos dolosos, y él, lamentablemente, pues, tiene que tener todo el peso de la ley.
O sea, nosotros estamos en contra del pillo, estamos en contra del ladrón, estamos en contra de las personas que llegan al Congreso solamente para tener impunidad. Así que no a la inmunidad. Ok, Alejandro, bueno, definitivamente está claro, no hay un consenso que además viene del clamor de la población de que no se acepten este tipo de conductas y que se tomen acciones para cortarlas inmediatamente y no estar protegidos por este tipo de circunstancias. Bien, el segundo tema que planteamos para este primer bloque es la seguridad ciudadana. Tema absolutamente sensible, problema latente y por supuesto que preocupa a todos en general, no importa la instancia en la que estemos. Quiero empezar, como había señalado, en este caso, dando giro a la rueda con Alejandro. ¿Qué propuesta hay en relación a la seguridad ciudadana? O en realidad, ¿qué cosa puede hacer un congresista electo en este caso? Bueno, nosotros en Vamos Perú tenemos una posición como partido que es cero tolerancia a la inseguridad. Lamentablemente, en los últimos congresos se ha estado legislando al revés. ¿Cómo es eso? Los congresistas legislan al revés de lo que necesita el pueblo. Y nosotros tenemos actualmente la inseguridad ciudadana como tema número 1 en las encuestas de lo que piensa el ciudadano a pie. Entonces, obviamente nosotros estamos planteando tolerancia cero a la inseguridad. ¿Qué planteamos de llegar al Congreso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros estamos proponiendo cadena perpetua para delitos que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud, asesinatos, feminicidios, violaciones. Lamentablemente, tolerancia cero. No hay beneficios carcelarios para este tipo de personas. Eso es lo que nosotros queremos llevar al Congreso y legislar a través de él. Trabajos forzados comunitarios para delitos menores con prisión preventiva. Es inconcebible que nosotros, la policía tome a un ladrón en la calle de un celular que puede tener una pena privativa y al día siguiente el ladrón se ríe y sale. Entonces no tenemos las armas para poder encarcelarlos y por lo menos la prisión preventiva, que nos ha servido de mucho en el tema anticorrupción, podemos también utilizarlo con este tipo de personas y existen los medios para ello. Y lo último que nosotros estamos proponiendo es crear una fuerza de élite dentro de la Policía Nacional. Una fuerza de élite que trabaje a través de inteligencia y con formación especializada en ella. Esta fuerza de élite puede dar un soporte transversal a las diferentes divisiones de la Policía Nacional con tecnología de punta. Estamos en pleno siglo XXI, ya necesitamos utilizar tecnología de punta. No es posible que en las comisarías, por ejemplo, no tengan ni siquiera una PC para digitar los procesos de los imputados. Entonces, necesitamos darle tecnología a nuestra policía y necesitamos darle una fuerza de élite. Esa es la propuesta. Muchísimas gracias. Magali, al respecto, y sabiendo que hay poco tiempo para desarrollar todas las propuestas que ustedes tienen, ¿qué es lo que propone? Mira, por ejemplo, tenemos un caso que ha sido realmente lamentable, ¿no? Este hombre, este señor mayor que se estaba masturbando en el bus, ¿no? Y que ha fugado al país. Y se les ha ido de las manos, se les escapó, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo he estado revisando entre el hecho que sucedió, que fue flagrancia finalmente. ¿Cuánto tardó en llegar un policía? Un serenazgo. ¿Por qué no hay en las estaciones del Metropolitano, en los buses? Tenemos que poner a la policía a la calle. Y ese es el planteamiento básico que tenemos en Solidaridad Nacional. Tenemos más de 80.000 efectivos que están haciendo labores de escritorio, más de 17.000 que están en tránsito, y el tránsito igual es un caos. Organicémonos mejor. Esos efectivos pueden salir a la calle para proteger la vida del votante, del ciudadano, del que paga sus impuestos y del que vive, porque me dirás, más de mitad del país es informal, pero pagas en la gasolina, cuando te transportas también pagas. Entonces, la idea es articular el sistema. Existe ya la Comisión Nacional de Seguridad, pero no funcionó nada para el caso de este hombre y se fugó del país. Y sin embargo, ¿cómo es posible que se demore más de un día la policía en detectar el rostro y saber quién es? ¿No? Eso es imposible, o sea, eso es negligencia. Tenemos que ir a buscar que el funcionario no sea negligente. Y tenemos que estar atrás como congresistas, por ejemplo, en este caso, llamarlo y decirle al ministro del Interior, al jefe de la policía, ¿qué pasó? Al de Migraciones, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando? Al Ministerio Público. ¿Por qué no se hizo una denuncia inmediata y de oficio, ¿no? La Fiscalía,
para detenerlo. Hay que poner a trabajar. Los policías que salen de las comisarías de hacer papelitos se pueden reemplazar incluso con mismos policías que estén en retirados y que pueden tener otro ingreso además. ¿No es cierto? El de tránsito que se pasaría a patrullar calles, ¿por qué? ¿Cómo puede reemplazarlo? El mismo serenazgo de los municipios, articularlos para que tengan la autoridad y puedan poner orden en el tránsito. Ok, muchísimas gracias. Julio, un poco reiterando lo que dije, va a haber poco tiempo para todas estas propuestas que resultan interesantes. ¿Qué es lo que propone el PPC? ¿Qué es lo que propone tu candidatura en este aspecto? Mejor Seico, que así se me conoce más. Sí, bueno, ¿Qué tal? Seico. Mira, te arregló eso. sí, está bien. Gracias. Mira, el tema en tema de la seguridad ciudadana es un tema demasiado serio como para improvisar en él. Y por infortunio no podemos crear nada desde el Congreso ni tener normas con gasto. Pero proponemos lo siguiente, como Partido Popular Cristiano, que ayer hemos presentado 21 proyectos de ley en una conferencia de prensa para que la ciudadanía tome nota, cosa que también haremos llegar al resto de los candidatos y al resto de las agrupaciones políticas para que se pueda debatir sobre ello. Pero proponemos lo siguiente, los comisarios no tienen ningún incentivo al mantener contacto con la ciudadanía, pues para ellos es un escalón más el dirigir una comisaría. Entonces su relación con la comunidad es una relación que a veces es muy distante. Lo que proponemos es que el CODISEC, que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, existente en estos momentos, emita un informe favorable sobre la actuación de ese efectivo policial, de ese oficial, para que de inmediato pase a su legajo y sea parte de los requisitos para su siguiente ascenso. Eso va a permitir que el funcionario policial no se encierre solamente en los quehaceres administrativos y de ejecución de sus tareas, sino sea una persona que mantenga pleno contacto con la comunidad. De la misma forma, viendo cómo es que muchos de estos efectivos policiales se encuentran desprotegidos, el PPC propone dar las normas pertinentes para proteger su actuación, para poder no dejar desamparados cada vez que uno de estos efectivos actúa contra la delincuencia y terminan siendo procesados o administrativa o penalmente. Por ello es que nosotros vamos a estudiar y modificar las normas en relación a la actuación del efectivo policial en operaciones y en los delitos. De la misma forma, potenciaremos el servicio militar para que estos muchachos puedan realizar las tareas, digamos, más mecánicas de la policía, como el cuidado de las fronteras, y desplazar de esa manera estos efectivos a tener contacto con la ciudadanía, a tener contacto con ella y sobre todo a que combate el crimen, que es su verdadera función. Eso proponemos como el PPC, un equipo que juega limpio. Gracias. Ok, gracias a ti, Seico. Fanny, ¿qué propone APP? Más que proponer, porque tenemos que tener en cuenta que los que están postulando al Congreso tienen que tener conciencia o conocimiento de que este es un Congreso de transición. En un año y medio, un año 3 meses, es imposible que se puedan dar cosas como este caso de la seguridad ciudadana, que es un tema estructural. Las leyes están dadas. La seguridad ciudadana es un derecho, es un bien común, que lamentablemente los gobiernos de turno se han olvidado de ese derecho, ese bien común, que si bien es cierto, el Ejecutivo tiene que articular, o sea, el Estado tiene que articular con las autoridades y la ciudadanía para evitar este mal endémico. Vamos por el 9º año consecutivo de una inseguridad ciudadana espantosa que abarca más del 81% en Lima y Callao. Y no se hace nada, las leyes están. Y eso tiene que ver un poco con mi planteamiento del tema de la crisis de valores, en que veo que no funciona. En año y medio no se puede solucionar los temas, pero por lo menos sí lograr a través de mi candidatura y APP de que se restablezca el derecho nuevamente a establecer la cultura de denunciar. ¿Por qué tenemos tanta inseguridad ciudadana? Porque no hay la cultura de la denuncia, por desidia, por temor, porque simplemente no tienen tiempo o porque no creen en sus autoridades.
Y eso es lo preocupante. Y la gente tiene que saber, yo en mi condición de abogada y que soy abogada litigante, que hay que denunciar. Es la única manera de presionar a las autoridades, porque si no nos convertimos en cómplices del delito. Entonces, más que todo, yo apuesto a que hay una cultura de la denuncia. Eso es lo más importante, y fortalecer la Policía Nacional. Es lo más importante. Los afectados tienen que estar, pues todos tenemos que estar comprometidos en este asunto para poder desarrollar un criterio que nos permita superarlo. Me indica desde Control que tenemos aún tiempo más para poder entrar a un tema añadido para este bloque, y yo creo que es importante porque siento que hay una excelente predisposición. Les agradezco mucho, sobre todo por respetar el tiempo que les estamos ofreciendo y las posibilidades para que la gente pueda escucharlos. Ok, el siguiente tema es la reactivación de la inversión pública y privada. Vamos, dinero, inversión, trabajo, mejora, progreso para cualquier ciudadano. ¿Hay un criterio especial en relación a tu propuesta o de APP en torno a ese tema? Bueno, yo lo que les puedo decir que en el tema de la inversión pública, desde el año 2003 que empezó el proceso de descentralización a nivel de los 3 gobiernos, el central, del gobierno regional y local, no se ha podido consolidar una eficiente y efectiva capacidad de ejecución del gasto, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que no ha permitido una buena gasto en la inversión pública. Y básicamente se tiene que hacer reformas tanto al nivel del sistema de los gobiernos locales, porque nosotros consideramos, o por lo menos como mi candidatura como Fanny Frigiero Morán, consideramos que ahí se tiene que empezar, porque con los gobiernos locales y regionales, porque son los que tienen más contacto con la población. A través de ahí, darle toda la fortaleza para que haya una buena ejecución del gasto público. Eso es lo más importante. Ya no tanto del gobierno central, sino del gobierno locales y regionales. Empoderarlos, sacar una nueva ley o simplemente incrementar, incorporar un artículo con respecto a empoderar, esa es la palabra, empoderar a los gobiernos locales y regionales. Ok, Fanny. Seiko, bueno, el inversionista se asusta con tantas idas y venidas y desbalances que hay en cualquier sociedad, en cualquier país, y cosas que han sucedido aquí definitivamente sucede. Pero es posible reactivar desde el punto de la inmediata necesidad lo que es el sector público y el sector privado para que ingresen recursos y se pueda generar progreso para la gente? Tenemos un crecimiento corregido de 2.4 para este año y proyectado para el siguiente año de 3%. La desgracia de esto es que, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional, AFIN, tenemos 160.000 millones de dólares de brecha de infraestructura en todos los sectores. De la misma forma, en diciembre hemos visto un decreto de urgencia que señala que el 10% del gasto de ejecución se ha realizado en diciembre, con lo cual no tenemos cómo medir ese gasto, y a su vez se ha reducido el presupuesto total de la República, lo que maquilla las cifras y nos da como una ejecución del 70%, cosa que no es real. Para tener al inversionista tranquilo, seguro y de alguna manera decidido a invertir en este país, primero que nada debemos evitar el ruido político, y por eso en el Congreso un equipo que juega limpio como el PPC va a llegar a construir consensos. No podemos tener más pleitos con el Ejecutivo, porque esto aleja al inversionista. De la misma forma, planteamos una reforma de justicia, porque una justicia ágil, oportuna, predecible y fundada en derechos y en hechos claros es lo que le da predictibilidad al inversionista. Empezamos a hacer estas reformas porque con estas reformas el inversionista va a ver que este país no solamente es macroeconómicamente estable, sino cuando aterriza sus inversiones y su capital y comienza a ver los progresos, va a tener respuestas para todas las incertidumbres que se aparecen día a día. Y de la misma forma, vamos a incidir en que Proinversión asuma una tarea real, decidida, en base a proyectos que puedan ser ejecutados en los próximos años, y no a través de decretos de urgencia como el que ha salido el día de ayer, que le permite una compra rápida e intempestiva de bienes inmuebles al Ejecutivo, porque simplemente no ha habido un plan de desarrollo y es un plan que se ha hecho a última hora. Eso desde el Congreso va a ser fiscalizado, corregido, y vamos a darle la confianza al inversionista con reglas claras y sin ruido político. Planificar para mejorar la gestión. Sí, gracias. Ok, Seiko. Magali, cuéntanos. Mira, nosotros somos derecha popular. Solidaridad Nacional busca formalizar al emprendedor, pero hay que apoyarlo. Creo que
en el Congreso tenemos que revisar la ley de la Alianza para la Inversión Pública y Privada. Okay. Ponerle candados contra corrupción, porque se ha hecho uso y abuso de esto. Y los casos los tenemos. Odebrecht, clubes de construcción, sobrecostos en obras, en los peajes, en fin, carreteras. Ya, ¿para qué vamos a contarte más de lo que ya sabes? Entonces tenemos que revisar esto. Y creo que si se trata de corrupción, nos pondremos de acuerdo en el Congreso. Por ejemplo, hablando de lo que decía Seiko, el tema de los gastos de última hora, el famoso pitufeo moqueguano que ya está llegando al gobierno, ¿no? Están queriendo abrir un ministerio más de infraestructura, o sea, centralizar las compras en un ministerio de infraestructura. Cuando un Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser pequeño y eficiente. El Estado más grande, ¿a qué nos llama? ¿Más burocracia, más corrupción? Más, ¿no? Lo que tenemos es que buscar que las compras las haga el sector, pero que podamos chequearlas, pues. O sea, ahora hay subastas electrónicas, ¿por qué no ponen cámaras? Sientan a todos los que van a postular y tú transmites en vivo y en directo y todo el Perú lo ve y el mundo, hasta por internet. Tenemos que ser transparentes, ¿no es cierto? Y tenemos también que apoyar, porque ¿qué genera la inversión? Tanto pública como privada. La pública, el Estado, el gobierno, tiene que invertir y dar infraestructura y crear, eso crea trabajo. Y en la privada tenemos que darle al gran inversor, tenemos más del 70% de inversión es extranjera en el Perú, tenemos que darle un marco de tranquilidad que los especialistas llaman clima de inversión, darle un buen clima de inversión, ¿no es cierto? Para que hagan sus negocios. Y esto tiene que ver con la corrupción, con la inseguridad de la que hemos estado hablando, con la tramitología y también con la inestabilidad política que todavía nos crean y crean olas. Entonces, yo creo que también desde el Congreso debemos apoyar a las pymes. ¿Por qué? Nos ha pasado, ¿no? Queremos poner un negocito y ¿cuánto nos acogota la SUNAT? ¿Por qué al emprendedor no se le ayuda? Dale un impuesto a la renta bajo los primeros 2 años o 3 años para que después pueda darle más. Necesitamos que produzca la gente. Y el Perú es un país chambero y de emprendedores. Y a esto tenemos que buscar y dar apoyo. Muchas gracias, Magali. Alejandro, navegando en aguas difíciles con vientos en contra, ¿no? Y uno dice no se puede invertir y no se puede generar progreso. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en relación a Bueno, tema? es evidente, ya lo hemos conversado con los demás candidatos acá presentes, es evidente en la tasa de crecimiento que está disminuida, estamos por debajo del 2.5%, tenemos que impulsar la inversión pública y lamentablemente la capacidad de gasto de los gobiernos locales y regionales pues es mala. Y es lo real. O sea, este año se ha llegado a un 65% de ejecución de presupuesto. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué pasa? Lo perdemos, ¿no es cierto? Entonces, en el último mes, creo que lo mencionó uno de los candidatos, se ejecutó, por ejemplo, no lo mencionaron acá, pero en el Ministerio de Salud, por ejemplo, se ejecutó el 10% del presupuesto del año en el último mes. O sea, para que te des cuenta que, ¿no? que estuvieron corriendo a última hora, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en el Ministerio de Salud, la doctora debe conocer, bueno, yo soy médico de profesión, gerente público de la Nación, sabemos las necesidades que existen en salud. Acaban de aprobar una ley de universalización de la salud, que no es mala. Pero, ¿qué pasó? Y realizaron el decreto de la promoción, de la universalización de la salud, que más o menos nos aportan 4 millones más de personas al sistema. Pero lamentablemente el presupuesto del 2020 ya estaba dado. Y no alcanza. Entonces, ¿cómo van a solventar a estas personas que van a acudir y se van a inscribir en el SIS? Entonces, va a ir el paciente, va a llegar y le van a decir, bueno, señor, tiene que hacerse una radiografía de tórax. Pero como no hay presupuesto para esa persona, ¿dónde se va a tomar la radiografía de tórax? Entonces se tiene que tomar al frente. ¿Y eso qué motiva? Corrupción. Corrupción, porque ahí vienen los sortilegios que hacen para que el paciente vaya a tal o cual sitio. Y eso no puede ser posible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de nosotros como partido, como Vamos Perú,
tenemos que ejercer pues un rol fiscalizador para el fortalecimiento de este sistema de proinversión, ¿no? De este estamento que es importante, la promoción de las APPs, pero con un rol fiscalizador que no existe ahorita porque no hay Congreso, nosotros lo vamos a hacer. Y hay algo importante que se hizo, que fue en los Panamericanos. Se hizo un convenio con el Reino Unido y se trabajó un sistema de gobierno-gobierno. Y este garantizó transparencia en el proceso y se hicieron las obras que ustedes han visto y por lo cual se hicieron los Panamericanos. Entonces, ¿por qué no copiar lo bueno que se ha hecho? ¿No es cierto? Entonces, nosotros queremos promover este tipo de convenios gobierno-gobierno para que se hagan las cosas claras en tiempos establecidos y de una manera oportuna, con calidad y eficiencia. ¿Por qué no seguir haciéndolo si eso nos ha ido bien y nos ha resultado? Bien, Alejandro, muchas gracias a todos por esta participación en este bloque. 3 temas sumamente interesantes. Esperamos que quienes están en sus teléfonos, en sus casas, en sus computadoras y están sintonizándonos a través de Vez Cable y conectados a través de USIL TV hayan puesto atención. Esta es una oportunidad sin precedentes que estamos ofreciéndoles a ustedes para poder conocer y saber quiénes son y por qué tienes que votar si es que aceptas las propuestas que hacen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Aún no decido. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Comunicador 360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas, más que correr 5, 10 o 42K, más que sudar, sudar y sudar, lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión de muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista y que cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Estamos de
vuelta al programa, soy Juan Carlos Guerrero, esto es Aún no decido por Canal 3 de Vez Cable y USIL TV en nuestra transmisión digital en todas nuestras redes. Ya sabes, si tienes alguna inquietud, algún comentario, alguna consideración, puedes escribirnos a cualquiera de ellas con el hashtag @aún no decido y con gusto las vamos a atender, las vamos a poner en pantalla o vamos a pedirle a nuestros invitados que puedan responderlas. Ok, en este bloque vamos a tocar, igual que el anterior, 3 temas, la misma dinámica, mismo tiempo, para que puedan desarrollar sus criterios y ofrecerle la información que tú estás buscando y que ya sabes que aquí la puedes encontrar como ha sucedido ayer, como está sucediendo hoy y va a suceder en los próximos días. Primer tema, y vamos a empezar nuevamente con Fanny. Y se trata de la lucha contra la corrupción. Habría mucho que hablar, mucho que decir, y como dicen, todavía hay mucho pan por rebanar en este tema. ¿Qué se puede hacer y qué propone Fanny y Alianza para el Progreso en este tema? La corrupción es una enfermedad social. Y la causa de esta enfermedad es la carencia de valores. Y esa carencia de valores, lamentablemente, empieza desde los más pequeños. Si nosotros no reforzamos los valores en los niños y niñas de este país, indiscutiblemente se va a caer en temas de corrupción, en temas de actos ilícitos, en temas de violencia familiar y doméstica y en temas de feminicidio. ¿Qué hacer frente a eso? En este momento lo que vemos, estamos hablando del tema de seguridad ciudadana, hemos tocado temas y todo tiene que ver, de alguna manera llegamos al tema de corrupción. Y todo esto pasa por un tema de falta de valores. La crisis es realmente muy fuerte, la crisis de valores. Entonces hay que hacer algo contra esto. No hay honestidad, no hay amor a la patria, no hay orden, no hay respeto absolutamente a nada. Por eso yo digo, en un congreso tan corto que es de año y medio, porque es un congreso de transición para completar el mandato, a raíz de la disolución del contrato, no se puede hacer mucho porque la corrupción está enquistada. Donde ponemos el dedo salta la pus. Entonces, por eso yo apuesto, una de mis propuestas grandes tiene que ver con los valores. Y básicamente lo que tenemos que hacer es inculcar, o sea, a todos los padres de familia la obligación de enseñar valores éticos y morales a nuestros hijos. Eso es lo más importante. Se ha olvidado eso, se ha olvidado muchísimo. Todos hablan, tenemos las autoridades de los gobiernos anteriores, nadie se ha preocupado por eso. Y es triste. Y eso me motiva a postular al Congreso de la República. Yo soy abuela, tengo 3 nietos y quiero para mis nietos que tienen 7 y 4 años de edad, quiero un mundo mejor, un Perú mejor donde se respeten los valores. Y en todos los centros educativos debe educarse en base a valores. Eso es lo más importante. Y mi propuesta como Fanny Freixeiro Morat, concreto es, porque eso todo tiene que ver también para el tema de la administración pública, porque donde más se enquista la corrupción, todo lo que vemos últimamente, y es realmente libre y espantoso, es la modificación de la Constitución, la modificación de la Constitución Política del año 1993, referente al Sistema Nacional de Control del ejercicio del poder estatal, estableciendo que el cargo de Contralor General de la República se obtendrá por elección democrática nacional para evitar la politización. Eso es lo que se tiene que evitar. Y además deberá crearse contralorías regionales y municipales, cuyos contralores de estos niveles también sean elegidos democráticamente. Y así evitaremos esta suerte de querer de las componendas que lamentablemente pasan de las acciones de control. No pasa absolutamente nada y mañana más tarde nos encontramos con sorpresas y que tenemos que caer en el Ministerio Público y posteriormente quizás, si se encuentra la procedencia de un ilícito penal, ser denunciados. Y más que todo, que le roban al Estado. Eso no se debe permitir. Muchas gracias, Fanny. Seiko, siendo esto casi un problema estructural, ¿no? Es muy difícil o se ve muy difícil resolverlo. ¿Qué es la propuesta de ustedes en temas que han afectado y siguen afectando incluso a los partidos políticos? No solamente es estructural, es histórico. Quirós, en la historia de la corrupción del Perú, nos detalla pues actuar mal insertado en nuestra sociedad desde la época de la colonia, ¿no?
Entonces ahí se aprendió a comprar puestos, ahí se aprendió a tener amigos para llegar lejos. Sí. Y obviamente la globalización y la disfuncionalidad en las familias ha traído que esta crisis de valores se instale, porque muchas veces los padres terminan alejados de sus hijos y no pueden proporcionar todas las horas de cuidado que deben. Pero vamos a tratar de fortalecer en el tema de la familia una mejor calidad de vida para los padres y que puedan tener dentro de este núcleo tan importante un mayor acercamiento a sus hijos para que estos valores no se pierdan. Los reforzaremos en los colegios, ¿por qué no? Claro que sí, pero vamos a tener procuradurías autónomas. No es posible que las procuradurías sean solventadas exclusivamente desde el Estado. Tienen que tener un presupuesto para que cuando desarrollen su actividad no tengan que depender del Estado cuando ésta aumenta, ni para que se les corte el financiamiento cuando más lo necesiten. De la misma manera, queremos policías, jueces y fiscales probos. Y para esto, el sistema educativo de cada uno de ellos tiene que mejorar. La escuela de jueces y de fiscales y de policías tiene que tener mucha calidad. Y tienen que salir los mejores hombres y las mejores mujeres del Perú de esas aulas para poder actuar bien una vez que estén ejecutando sus funciones en sociedad. De la misma manera, queremos insertar como uno de los requisitos para el acceso a estos cargos públicos la prueba del polígrafo. Porque de esta manera, técnicamente y objetivamente podremos apreciar la veracidad de los requisitos, la veracidad de una carrera profesional y la veracidad de los actos de esta persona. De la misma forma, y para cerrar, tenemos que eliminar el caso del indulto, o sea, el indulto común para los casos de corrupción y para los casos de terrorismo. Una vez que logremos también la inhabilitación perpetua para estos casos de corrupción, de manera ejemplificadora, los muchachos, los jóvenes, los funcionarios entenderán que el servicio público en el Perú no es un juego. Y de esa manera sabrán que si se meten a esto, lo tienen que hacer con honestidad, lo tienen que hacer con eficiencia y lo tienen que hacer dando el ejemplo al resto. Gracias. Listo, Seiko, gracias. Magali, bueno, definitivamente, ¿no? Es importante fortalecer la familia, significa fortalecer la sociedad y tener funcionarios probos y autoridades con más capacidad. ¿Es posible enfrentar este tema en este corto tiempo? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para poder hacer frente a la corrupción? Estuve leyendo un poco el caso Singapur en estos días. Y el que ideó y construyó, se inventó en la cabeza cómo debía ser ese país y empezó combatiendo la corrupción. Y hoy lo que es Singapur, con un ingreso per cápita de más de $100.000, ¿no?, de cada ciudadano, desarrollado, con dinero, con buena educación, miró a futuro, pero empezó combatiendo la corrupción. Y dijo ese señor Lee Kuan Yew, creo que se pronuncia el apellido, ¿cómo combatimos la corrupción? Si somos diciéndole y demostrándole al pueblo que somos capaces de meter presos a nuestra familia y a nuestros amigos. Si no hay castigo, si el ciudadano que está viéndonos en este momento no se entera y no ve sanciones, no es posible pues que se fugue un señor que ha cometido un delito así. No es posible que que asesinen a una persona en una fast food, en McDonald's. No, o sea, la impunidad campea, y no solamente en el gobierno central, ni en todos lados. Y la receta mágica nos la da ese señor de Singapur, ¿no? Y dice, tienes que ser capaz y demostrar que vas a meter preso tu familia y tus amigos si es que los coges con las manos en la masa. Por eso, Solidaridad Nacional, vamos a plantear que la legislación se modifique en el Código Penal y se incorpore la pena de cadena perpetua para quienes sean hallados culpables de delitos a través de un sistema, como creo que estamos de acuerdo, también un sistema judicial que funcione, que un ministerio público funcione. Tenemos ahora fiscales que lo que hacen es pegar bombardas por todos lados, pero ¿cuándo va a haber una sentencia? ¿Cuándo se va a denunciar? ¿Cuántos años han pasado ya? Y hasta ahora no hay denuncias. Entonces, directo y rápido, cadena perpetua para corruptos, políticos, policías, jueces. Al que tenga las manos manchadas por corrupción, cadena perpetua, porque si no, no vamos a sentir
que hay realmente castigo y que dejamos atrás la impunidad. Ok, gracias. Alejandro, a veces el hombre de la calle piensa, dice, si somos estrictos, extremadamente estrictos en este tema y hacemos cosas tan importantes como las que proponen ustedes, no se va a quedar nadie en la calle. O sea, todos van a pagar. ¿Es así tan grave la situación? ¿Cuál es la propuesta para vencer, si es que es así, o si es que hay una opción para derrotar la corrupción? Yo creo que, si bien es cierto, tenemos solamente año y medio para trabajar, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo con ahínco, tenemos que hacerlo con esfuerzo, tenemos que unir fuerzas. Y yo creo que el tema de la corrupción es un tema transversal a todos los partidos y creo que es un tema donde hay consenso. Yo quiero tomar no al señor de Singapur, sino como ejemplo a Bolívar. ¿Qué dijo Bolívar? Bolívar dio un decreto donde dijo: funcionario corrupto es traidor a la patria. Y lo fusilaba. Bueno, acá no podemos fusilarlo porque no hay pena de muerte. Tampoco estoy a favor de eso porque somos un partido pro vida y mi condición de médico también está en contra de la pena de muerte. Pero sí podemos realizar una inhabilitación permanente de ese funcionario público de por vida. O sea, no un añito, 2 añitos, 3 añitos, 10 añitos, no, de por vida. Funcionario corrupto, nunca más funcionario. Ese es el planteamiento que tenemos nosotros, de raíz. Y se puede hacer en este año y medio. Yo creo que vamos a tener consenso en lo que es la lucha anticorrupción y yo creo que vamos a lograr sacar adelante este proyecto. Y hacer efectivas las reparaciones civiles. Acá todo el mundo le debe al Estado y nadie paga. O sea, todo el mundo le debe, todo el mundo sigue con sus yates, con sus casas de $3 millones y no se hace la reparación civil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? Tenemos que capturar esa reparación civil, hacerlas efectivas. ¿Y para qué servirían? Por ejemplo, uno de los temas que yo tengo para llevar al Congreso como mi calidad de geriatra es la implementación a través de la ley 3490 del adulto mayor, albergues para adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Existen actualmente 1000 pacientes, 1000 personas, 1000 abuelitos que no tienen dónde dormir. Para eso servirían las reparaciones civiles. Genial, muchas gracias. Bien, otro tema absolutamente importante, todos lo son, por supuesto. Por favor, Fanny, por favor. Civiles en el tema de lavado de activos, si hay la pérdida de dominio, doctor. O sea, automáticamente se congela todo y ya no puede hacer uso. Por lo menos en el tema de lavado de activos, que también se está incorporando para el tema de corrupción. Así es, pero eso es un tema transversal para todo funcionario público. De verdad. Gracias, Fanny. Decía, todos los temas son importantes y concita la atención porque son la fuerza, digamos, más trascendente desde el punto de vista laboral y en este caso desde el punto de vista electoral. Los jóvenes, ¿ok? Hay desigualdades, hay desniveles, hay necesidades tanto laborales como de infraestructura, tecnología, en fin, etcétera. Yo diría que hay una población juvenil de alguna manera insatisfecha por lo que le ofrece el país. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Congreso en este caso, en estas circunstancias? ¿Qué es lo que se puede proponer para el trabajo directo y mejoramiento de las condiciones de la juventud del Perú? Dígame usted, doctor. Alejandro. Pero eres doctor, por eso. Está muy bien. Más conocido como el doctor Pachas. Doctor Pachas. Doctor Pachas, por favor. Muy bien. Bueno, el tema de la juventud es el último tema que vamos a tocar, o el penúltimo creo, y es algo súper importante. Tenemos un grueso de personas que van a votar y lamentablemente he visto en la mañana una encuesta que se hizo en la calle a las personas y dentro de ellos había muchos jóvenes y lamentablemente de 10 personas entrevistadas solamente una supo cómo votar. Entonces yo creo que es algo importante darle un empoderamiento a la juventud y darle las armas para que ellos puedan salir adelante. ¿Cómo? Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es optimizar la educación técnica. Anualmente más o menos salen 100.000 personas graduadas con carreras técnicas, 100.000. Pero ¿cuánto necesita el país? 300.000. Entonces, ahí está el nicho donde podemos nosotros trabajar
en la juventud. No todos van a ser profesionales, no todos tienen el tiempo para hacerlo. Entonces hay que darles herramientas para que puedan ir trabajando, y una carrera técnica de 3 años, ¿no? Donde inclusive, estando ya en el segundo año, pueden trabajar en ese tipo de carreras y terminan su carrera ya solventados con el mismo trabajo que ellos van a lograr. Y eso es algo importantísimo. Estas carreras técnicas, por ejemplo, ¿cuáles son? Contabilidad, administración, programación de computadoras, agentes de turismo, el turismo, que es un tema donde podríamos abarcar, ¿no? Media hora cada uno de nosotros, técnicos en construcción civil, ¿no? Dibujantes técnicos. Todas estas carreras han sido determinadas, y obviamente técnicos de la salud también, que es el tema que yo manejo, terapistas físicos, podólogos, personas que trabajen en rayos X. Se necesitan, hay 200.000 puestos de trabajos para ustedes, los jóvenes. Y Vamos Perú, que es un partido joven, que es un partido que apuesta por la juventud, queremos darle esas herramientas de llegar al Congreso. Y el otro tema importante es lo de tener una cultura previsional. Mencionaba la doctora que ya es abuela de dos nietos, entonces 3 nietos. Entonces, estos nietos tienen que saber desde niñitos que ellos tienen que velar por su futuro. Y es un tema también estructural, que no tenemos una cultura previsional en el país. Y tenemos que enseñarles en el colegio, no solamente en el colegio, sino en la casa, que hay que ser previsores para el futuro para llegar a una vejez con dignidad, ¿no? Gracias, Alejandro. Magali, cuénteme usted. Bueno, hay muchas brechas entre la juventud, ¿no? Sí, pero y la vida misma diaria. Es que no lo entiendo. Cómo en nuestro país llegamos a este punto. Estuve revisando cifras. Cuando el joven, y en joven yo quiero que entiendas que también es el niño, empecemos desde la base, ¿no? Hasta el joven que después tiene que salir de estudiar, a veces ni estudia ni trabaja, y se tiene que buscar una chamba, pues tiene que recursearse, tiene que hacer algún negocito. Pero ¿cómo no vamos a tener esta mala calidad de vida de nuestros paisanos y nosotros mismos? Si hay 80.000 colegios públicos, 24.000 privados y más de 7 millones de escolares en colegios públicos, pero todos maltratados, cuando tienen que ir no pueden, a veces caminando horas en pueblos alejados. Tenemos ahora instrumentos como Internet que podría facilitarle la vida a muchos niños y jóvenes. Para empezar, nosotros como Solidaridad Nacional proponemos que no podemos seguir teniendo déficit de infraestructura que, según dijo PPK, al 2017 era de 15.000 millones de dólares de déficit de infraestructura en educación. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Le han dado un presupuesto al Ministerio de Educación, ¿cómo lo va a gastar? Solidaridad Nacional va a fiscalizar y va a estar encima porque queremos que las aulas tengan techos, tengan baños, agua, desagüe, internet. Porque hasta el niño que vive lejos de la escuela, ¿por qué tiene que caminar 3 horas si puede recibir educación en su casa o en un barrio, ¿no? Y además, a los jóvenes que quieren emprender, facilitarles la vida y buscarles, bajar las tasas de crédito, que también vamos a hacer eso con Solidaridad Nacional. No puede ser posible que un emprendedor, un joven, por ejemplo, de la escuela técnica sale y quiere poner su negocio, quiere ayudarse con un préstamo y le cobren 300% por un crédito. Eso es que es insólito, ¿no? ¿Y eso qué es? Meterle la mano al bolsillo al peruano. Los bancos te cobran 300% de tasa de interés, pero te pagan 1% por tus ahorros. ¿Qué hacemos? Hay que cuidar también al joven, bajarle las tasas de interés, darle facilidad a que tenga, vuelvo a lo de la pymes antes, ¿no? 10% de renta para que no te acogoten, para que puedas crecer, emprender, dar trabajo. Tienes tu trabajo, desarrolla tu familia y desarrolla el país. Ok, Magali, muchas gracias. Seiko, hay brechas, ¿no? Incluso entre los jóvenes de provincia y los jóvenes de la capital. Y eso también forma parte del problema. Las brechas en este país, como ya lo había comentado algo, son de 160.000 millones de dólares. Y eso obviamente afecta a toda la población, incluye a la juventud. Por supuesto. Y nosotros hemos propuesto 4 ejes que ya te los he comentado: la defensa del capítulo económico, la protección económica, la seguridad ciudadana, el tema de la reforma política y la reforma judicial. ¿Y por qué te los vuelvo a mencionar? Porque cada uno de estos ejes también está pensado en los jóvenes. Nosotros, por nuestra edad, hemos vivido la crisis tanto del Velascato
como la crisis del primer gobierno de Alan García. En ese gobierno hubo desabastecimiento, hiperinflación y un manejo macroeconómico de la economía desastroso. ¿Y qué trajo todo ello como consecuencia? Desnutrición, el aumento de la tuberculosis, gente que podía ir al colegio con las justas, maestros mal pagados, mal alimentados y sin ninguna motivación. Muchas de esas consecuencias las estamos viviendo ahora. Y nosotros lo que vamos a hacer es proteger este sistema económico, porque este sistema económico es el que permite darle estabilidad y empezar a cerrar esas brechas. Desde las primeras participaciones de la doctora Freire ella ha señalado que este Congreso dura 1 año y 3 meses. Entonces, proteger el desarrollo económico y proteger nuestro capítulo económico en la Constitución es darle estabilidad a esos jóvenes para que hoy puedan seguir yendo a estudiar al exterior los que así pueden hacerlo. Los que tengan acceso a becas lo logren. Harari ha escrito 21 lecciones para el siglo XXI. Muchos de los trabajos que hoy se desarrollan van a desaparecer. El 83% de los trabajos el mundo va a cambiar, que van a aparecer en el futuro aún no existen. La biotecnología y la inteligencia artificial van a dominar todos los ejes en los procesos de nuestra vida cotidiana. Y nuestra juventud tiene que estar encaminada a eso y también en habilidades blandas. Porque hoy muchas de las profesiones necesitan empatía, solidaridad, cercanía. Gracias por el reclamo. No, pero la solidaridad, bueno, pues la solidaridad ya sabemos por dónde va. La solidaridad es un principio del socialcristianismo que obviamente Castañeda adoptó, ¿no? Son valores. Exacto, seguro que Entonces, Son valores. la juventud necesita guiar sus caminos en base a estas 3 formas de desarrollo de trabajo en el futuro. Las habilidades blandas, la inteligencia artificial y la biotecnología que nos van a dominar. Nosotros como PPC les proponemos que eso sea parte de la currícula y además una educación política para no caer en todos los errores que hemos venido cometiendo los políticos y los que nos han antecedido. Y vamos a corregirlos. Gracias. Ok, gracias. Fanny, imagino que cuando estás con tus nietas visualizas de alguna manera el futuro y por supuesto quieres una mejor sociedad y mejores condiciones para ellas y por supuesto para los jóvenes. ¿Cuál es la propuesta que hace una persona con tanta experiencia en eso? Yo quiero expresar acá que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en los últimos años el Perú ha experimentado un proceso de crecimiento económico en comparación con América Latina y el Caribe. Sin embargo, ¿cuál es el diagnóstico? Se observa que según la Escuela Nacional de los Hogares, en el Perú, es casi el 39% de jóvenes padecen privaciones. Lo que ya refería de alguna manera la colega Magali. Según el Ministerio de Trabajo, la informalidad laboral a nivel de jóvenes llega al 78%. Y un grave problema de la economía, que un grupo de jóvenes no trabajan. 1.4 millones, 1 millón de jóvenes no trabajan. ¿Qué hacer? ¿Qué solución dar a esto? ¿No? Se ha hablado, comparto todas las soluciones expresadas por los compañeros aquí, pero yo creo que la solución más importante, porque ya crear los trabajos están saturados, lamentablemente, no tienen acceso los jóvenes, es fomentar una educación emprendedora, que tengan sus propios negocios, que sean agentes de cambio, un emprendimiento orientado al mercado. A eso apuesta Fanny Friqueiro Merán y Alianza para el Progreso. Muchas gracias a todos por sus opiniones, por esta participación tan dinámica y por la exposición de sus consideraciones y propuestas. Esto ha sido sumamente interesante. No deja de serlo, sobre todo para quienes nos están sintonizando. Vamos a tener que despedir el programa, pero vamos rápidamente, eso sí les pido, por favor, apretar un poquito el paso del caballito para que obviamente aprovechen nuestras pantallas en el canal 3 de Vez Cable y de USIL TV para que le recuerden quiénes son, el número y cuál es su caballito de batalla, es decir, cuál es su propuesta principal. Y voy a empezar con Fanny, por favor. Mi propuesta principal, a cara del Bicentenario, son 2 propuestas que yo creo que tienen que tener la calidad de política pública. El fortalecimiento de la familia,
que las madres accedan a centros de trabajo cercanos a sus domicilios y la reinserción del adulto mayor a la actividad laboral. A eso apuesta Fanny Freixeiro Moran frente a esta crisis de valores y especialmente en los niños. Nosotros no podemos combatir la corrupción, no podemos combatir la violencia, no podemos combatir el feminicidio si no atacamos la causa. Solamente los planteamientos que se dan son atacando los efectos, las consecuencias. Yo apuesto a sentar las bases para que se fortalezca la familia, que es el núcleo más importante de una sociedad y el Estado. Si la familia está enferma, como yo considero que está enferma la familia peruana, no apuntamos a nada, la sociedad también está enferma. Y el adulto mayor, gente de más de 60 años, que ahora están en sus casas porque no tienen oportunidad y sin embargo tienen la experiencia suficiente para aportar a este país, yo considero que debe haber un binomio entre la juventud y la experiencia. A eso apuesta Fanny Freixeiro Moran y Alianza para el Progreso. El día 26 soliciten, marquen la A y escriban el número 21. Muchas gracias. Gracias a ti, Fanny. Seico, por favor, tu caballo está andando. Soy Seico Ibáñez, del PPC para Lima y residentes del extranjero, con el número 27. Nosotros tenemos 4 puntos que los vamos a trabajar como equipo. Si el destino nos lo permite, me gustaría recoger un proyecto de ley que es de una persona que estuvo en el equipo nuestro, que es Gonzalo Elías, sobre el tema de la inclusión del tema de salud mental dentro de los planes de seguros. Y de la misma forma, de mi lado, aunado a todos estos 4 ejes que son seguridad ciudadana, reforma política, reforma judicial y la defensa de la economía y de nuestro capítulo económico, me gustaría trabajar los temas de medio ambiente en relación a la economía circular y sobre todo a todo lo que viene a ser energías renovables. Considero que es un tema para el futuro. Soy Seico Ibáñez, PPC 27 para Lima y residentes en el extranjero. Muchas gracias. Gracias a ti, Seico. Por favor, las cámaras son tuyas. Sí, estimada Magali. quiero aprovechar que habló el candidato que me antecedió sobre salud mental, porque cuando estemos en el Congreso creo que me va a apoyar con lo que yo voy a proponer, que es una declaración. Quiero mejorar la calidad de vida. Vamos por Lima. Históricamente creo que el congresista que sale electo por Lima son 43 distritos, después no los representa en el Congreso y debemos trabajar del brazo todos juntos, oír tus quejas, tus necesidades y actuar en consecuencia y facilitarle las cosas y la resolución de esos problemas. Para eso estamos en el Congreso. Por eso es que yo quiero, en lo personal, buscar que mejore tu calidad de vida. Tú que vives en Lima, una de ellas. ¿Sabías tú que en la Mancomunidad del Norte, juntando el Rímac un poquito más allá, hasta Ancón, son más de 3,5 millones de personas y que tienen que transitar 3 horas de ida, 3 horas de vuelta a su trabajo? ¿Eso qué es? Afecta a la salud mental, ¿no es cierto? Por eso digo que me va a apoyar el PPC cuando yo lo presente. Declaración de interés nacional. Pasamayito, sí, alcalde de Lima, pero no solo 8 kilómetros, yo lo he transitado, me he subido a mi combi, me he ido hasta el otro lado, bajado por Avenida Revolución a Coyique, Comas, pero ahí hay otro cerrito que hay que pasar para que de verdad se mejore la calidad de vida de la mitad de limeños. Y eso es hacer el pasamayito, señor alcalde, y eso lo vamos a poner como proyecto de interés nacional, pero hasta Ancón, para que toda esta gente que ahora nos está viendo con Pescable, ¿no es cierto?, tenga calidad de vida y pueda transitar de ida y vuelta desde Ancón hasta el sur de Lima. Va a mejorar la salud, va a mejorar la vida en familia, ¿no es cierto? Y también, déjame un punto final, periodista taurina, ¿qué puedo buscar? Yo quiero también respetar la identidad de los migrantes, no solo en Lima, que somos más de 7 millones, sino a nivel nacional, que nos respeten nuestra identidad cultural y nuestras tradiciones. También voy a propugnar una ley sobre tradiciones. Muchas gracias, Magali. Doctor Pachas, mi estimado Alejandro, tiene usted la oportunidad para mostrarse una vez más ante nuestra audiencia. Bueno, soy el doctor Pachas de Vamos Perú, número 11 de mi agrupación. De llegar al Congreso voy a velar por los intereses de mis pacientes, de mis abuelitos. Por ellos voy a llegar al Congreso. Actualmente son 3,5 millones de personas adultas mayores en el Perú, de los cuales actualmente 500,000 están en riesgo. Y actualmente hay 1,000
que están en cola en el Ministerio de la Mujer porque tienen problemas porque no tienen dónde vivir, tienen problemas porque no tienen dónde comer, y por ellos, para velar por sus intereses, voy a llegar al Congreso para crear, bueno, no crear, a través de la ley 3490, que es la ley del adulto mayor, vamos a implementar a través de los gobiernos locales y regionales lugares que son albergues para justamente que estas personas que están haciendo cola en el Ministerio de la Mujer tengan a dónde ir. Tenemos que solventarlo. Dinero hay. Solamente hemos gastado el 65% del presupuesto nacional y tenemos que gastarlo. ¿Y quién es el que necesita? Los abuelitos, los pacientes adultos mayores. Ellos lo necesitan. Y el segundo punto, antes de terminar, es revisar y hacer una reforma del sistema previsional, del sistema de pensiones, señores. Nosotros queremos que todos los peruanos tengan pensiones. Para ello tenemos que tender puentes con la informalidad, que es, como ya lo mencionaron, más del 70% de las personas de la PEA viven en informalidad. Pero tenemos que tender puentes con ellos, darles una alternativa. Tenemos que tener solidaridad. Otra vez vamos a hacerle propaganda de solidaridad. Gracias. No metas la pata, voto para Zapatero. Vamos a tener solidaridad universal. ¿Qué significa eso? Que todos los pacientes adultos mayores tengan pensión. Así como hay atención en salud, deben de tener pensión universal. Así que este 26 de enero marca Vamos Perú y el número 11, que el doctor Pachas estará contigo en el Congreso. Ok, muchísimas gracias a todos por el buen ambiente, por la gran capacidad de síntesis de sus propuestas y por ofrecerle a nuestra audiencia de Vez Cable, Canal 3 y USIL TV lo que ellos necesitan, información para ir con conciencia a las urnas y saber por quién y por qué deben votar. Soy Juan Carlos Guerrero, he estado muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Nos reencontramos el día lunes con una nueva edición de Aún no decido. Gracias, que tengan un fin de semana. Hasta la próxima.